Mi hermano llamó diciendo que nos equivocamos. Ven a cenar y arreglaremos esto, después de que la familia me echara por la mentira de mi sobrino. Así que respondí, no pueden destruir mi vida y arreglarla con un estofado de res. El mensaje llegó a mi teléfono a las 11:47 de un martes por la noche. El nombre de mi hermana Laura apareció en la pantalla, seguido de un mensaje que básicamente detonaría toda mi existencia como una demolición controlada que sale mal. Aléjate de Tadeo. Sabemos lo que hiciste. La policía está involucrada. No nos contactes de nuevo. Estaba sentado en la oficina de mi casa, todavía con la ropa del trabajo del despacho contable donde había pasado los últimos 9 años construyendo una carrera sólida. Acababa de terminar los informes trimestrales. Tenía un vaso de agua junto a mi teclado. Planeaba ponerme al día con alguna serie antes de dormir. Cosas normales de un martes por la noche. Entonces llegó ese mensaje y lo normal dejó de existir. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Las leí de nuevo, y otra vez, tratando de que significaran algo diferente de lo que claramente querían decir. Mi cerebro estaba haciendo esa cosa en la que intenta rechazar información que no procesa. Como cuando te enteras de una muerte y tu primer pensamiento es, no, eso no está bien. Debe haber un error. Pero no había ningún error. Las palabras eran nítidas. Mi esposa Mónica apareció en el umbral de la puerta. Había estado viendo algo en la sala. Vino a ver cómo estaba porque probablemente hice algún tipo de ruido. Su rostro cambió cuando vio mi expresión. Esa preocupación inmediata que ves en alguien cuando sabe que algo está catastróficamente mal, pero aún no sabe qué. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose ya. Le entregué mi teléfono sin decir nada. La observé leerlo, observé su expresión transformarse de confundida a horrorizada en unos 3 segundos. Se llevó la mano a la boca. Esto no puede ser real, dijo, pero su voz temblaba. Tadeo no mentiría sobre algo así. Tú nunca. Se detuvo a media frase, se interrumpió como si acabara de darse cuenta de lo que iba a decir. Fue entonces cuando lo vi. La duda, solo el más mínimo parpadeo detrás de sus ojos, pero estaba allí, visible, innegable. Dio un paso atrás, literalmente puso distancia física entre nosotros donde no había existido 5 segundos antes. Ese paso atrás me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que se avecinaba. Sí, justo ahí. Fue cuando supe que estaba completamente perdido. A la mañana siguiente, descubrí exactamente lo que mi sobrino de 15 años les había contado a todos. Según la versión de Tadeo de la realidad, le había hecho insinuaciones inapropiadas durante una carne asada familiar 3 semanas atrás. Los detalles eran lo suficientemente específicos como para sonar creíbles, y lo suficientemente vagos como para ser imposibles de refutar. Me había ayudado a llevar cosas a mi coche desde el patio trasero. Panes para hot dog, refrescos, ese tipo de cosas. Logística normal de una carne asada familiar. Según su historia, lo había acorralado en el garaje mientras guardábamos las cosas, lo toqué de manera inapropiada, dije cosas que lo incomodaron, crucé límites que nunca deberían cruzarse. Supuestamente todo fue rápido, tal vez 1 minuto o 2. Luego habíamos vuelto a la carne asada como si nada hubiera pasado. Afirmó que se sintió mal el resto del día, pero que estaba demasiado asustado y confundido para decir algo. Dijo que al principio estaba demasiado aterrorizado para contárselo a nadie. No sabía cómo. No creía que nadie le creería. La culpa y la vergüenza lo consumieron durante 3 semanas hasta que finalmente rompió a llorar con su mamá y todo salió a la luz. Mi hermana le creyó al instante. Sin preguntas, sin dudas, sin pedir más información. Solo una aceptación inmediata y completa de que su hermano había violentado a su hijo. Mis padres le creyeron. Siempre habían consentido a Tadeo, su primer nieto, el niño de oro que no podía hacer nada malo. Si Tadeo decía que sucedió, sucedió. Mi hermano Daniel también le creyó. Daniel, a quien literalmente ayudé a pagar la universidad prestándole 270.000 pesos cuando estaba en la ruina y desesperado. Daniel, a quien dejé dormir en mi sofá durante 3 meses cuando estaba sin trabajo. Daniel, que había sido mi padrino de bodas y lloró durante su discurso sobre cómo yo era el mejor hermano que alguien podría pedir.
Ese Daniel miró la acusación de Tadeo y decidió que yo era culpable sin un momento de vacilación. En 48 horas, toda mi familia había tomado partido, había celebrado una votación de la que yo no sabía, y había llegado a un veredicto sin mi testimonio. Alerta de spoiler, no fue mi lado el que eligieron. Intenté llamar a Laura primero. Supuse que al menos me escucharía. Habíamos sido cercanos mientras crecíamos, peleábamos por tonterías de hermanos, pero siempre nos cubríamos las espaldas cuando importaba. O eso pensaba. Bloqueó mi número antes de que terminara el primer timbrazo. Directo a ese mensaje automático de que la persona no acepta llamadas. Ni siquiera me dio la oportunidad de decir hola. Así que conduje hasta la casa de mis padres. Un viaje de 20 minutos que pareció de horas. Durante todo el camino, estuve ensayando lo que diría, cómo lo explicaría. Seguramente al menos me escucharían. Eran las personas que me criaron, que me conocían mejor que nadie. Entenderían la razón. Fui tan estúpidamente optimista sobre todo el asunto, como un idiota que entra en una emboscada pensando que todos están allí para una fiesta sorpresa. Mi papá me recibió en el porche antes de que llegara a la puerta. Debió haber estado mirando por la ventana y vio llegar mi coche. Salió y se colocó en lo alto de los escalones como un cadenero en un antro. Su rostro tenía una mirada que nunca antes había visto. Un asco total mezclado con una decepción tan profunda que parecía envejecerlo físicamente en ese mismo momento. Vete, dijo. Su voz era fría, plana. La voz que usas con un extraño que quieres que se vaya. Papá, por favor, solo escúchame 5 minutos. Nada de esto pasó. No sé por qué Tadeo está diciendo estas cosas, pero te lo juro. No, me interrumpió. No te atrevas a llamar mentiroso a mi nieto. No lo estoy llamando mentiroso. Solo digo que tiene 15 años. ¿15? ¿Por qué inventaría algo así? ¿Qué ganaría mintiendo sobre algo tan serio? No lo sé. Mi voz se estaba volviendo más fuerte. Desesperada. No sé por qué lo dice, pero no sucedió. No hice nada. Tienes que creerme. Me has conocido toda mi vida. Sabes que yo nunca. Creí que te conocía. Su voz se quebró en esa palabra, creí, tiempo pasado. Te crié mejor que esto. O al menos eso pensaba. Debo haber fallado en algún momento, porque el hijo que crié no haría algo así. Papá. Si vuelves aquí, continuó, hablando por encima de mí, llamaré a la policía yo mismo. ¿Entiendes? Ya no eres bienvenido en esta casa. No eres bienvenido cerca de ninguno de nosotros. Me quedé allí, en el camino que llevaba a ese porche. El mismo camino donde había aprendido a andar en bicicleta a los 6 años, donde habíamos tomado cientos de fotos familiares a lo largo de los años, donde había anunciado mi compromiso con Mónica mientras todos vitoreaban, abrazaban y celebraban. Ahora era territorio enemigo, una frontera que no tenía permitido cruzar. La puerta se cerró en mi cara, no de un portazo. Eso habría implicado emoción. Esto fue controlado, deliberado, final. Me quedé allí durante probablemente 5 minutos, solo mirando esa puerta cerrada. Parte de mí esperaba que se abriera de nuevo. Esperaba que papá saliera y dijera que había reaccionado de forma exagerada, que habláramos las cosas. Pero la puerta permaneció cerrada. La cortina permaneció corrida. Finalmente, volví a mi coche y conduje a casa en completo silencio. No encendí la radio. No lloré. No grité. Solo conduje con este extraño entumecimiento extendiéndose por mi pecho como congelación. Mónica aguantó 4 días más después de ese mensaje de Laura. 4 días durmiendo en habitaciones separadas. 4 días de conversación mínima. 4 días de ella mirándome como si fuera un extraño con la cara de su marido. 4 días viendo cómo nuestro matrimonio de 12 años se disolvía en tiempo real. Llegué a casa de una reunión con un abogado, tuve que buscar representación legal porque esta pesadilla se estaba volviendo oficial muy rápido, y encontré sus maletas hechas junto a la puerta principal. 2 grandes, el juego a juego que habíamos comprado para nuestra luna de miel en la Riviera Maya, ambas repletas. Las llaves de su coche estaban en su mano. Se iba.
No, quizás se iba, no pensando en irse. Real, activa, definitivamente se iba. Ni siquiera podía mirarme cuando entré. Sus ojos permanecieron fijos en un punto en algún lugar por encima de mi hombro izquierdo. Necesito tiempo, dijo. Su voz era pequeña, derrotada. Necesito procesar esto. ¿Procesar qué? Dejé mi maletín. Intenté mantener la voz tranquila, aunque mi corazón martilleaba en mi pecho. Tú me conoces, Mónica. Me conoces desde hace 12 años. Llevamos casados 9. Sabes que no podría hacer algo así. Creí que te conocía. Ahora estaba llorando, las lágrimas corrían por su rostro sin que se molestara en secarlas. Pero mamá mencionó cómo siempre te ofrecías como voluntario en el centro juvenil cuando empezamos a salir. Cómo parecías disfrutar mucho cuando mi sobrino Tomás nos visitaba. Como siempre te ofrecías a cuidar a los hijos de nuestros amigos. Y de repente todo parece diferente. Todo tiene este nuevo contexto que no puedo dejar de ver. Tu mamá. La traición golpeó más fuerte de lo que esperaba. A mi suegra nunca le había caído particularmente bien. Pensaba que Mónica podía conseguir a alguien mejor. Casarse con alguien con más dinero o mejores contactos. Pero esto era un nuevo nivel de bajeza. Ha estado metiéndote ideas en la cabeza sobre esto. Ella está preocupada. Mi hermana está preocupada. Todos están preocupados. Me preguntan cómo no vi las señales, cómo no noté nada raro. Y sigo diciéndoles que no había señales porque tú no eres así. No lo harías. Pero entonces empiezo a cuestionarlo todo. Cada recuerdo, cada interacción. Cada momento, y yo solo, se interrumpió, me miró por primera vez desde que entré. Sus ojos estaban rojos, el rímel corrido, la cara manchada por el llanto. No puedo estar aquí ahora mismo, continuó. No puedo mirarte sin preguntarme si todo lo que construimos juntos se basa en una mentira. Si el hombre con el que me casé es alguien que nunca conocí realmente. Necesito espacio para pensar con claridad, para averiguar qué creo. ¿Qué crees? Repetí las palabras como si estuvieran en un idioma extranjero. Deberías creerle a tu esposo, a la persona con la que has pasado más de una década, a la persona que nunca te ha dado una razón para dudar. La gente dijo lo mismo de las esposas de esos monstruos famosos. De todas esas esposas que afirmaban que nunca supieron. Todo el mundo siempre se pregunta cómo no se dieron cuenta. No puedo ser esa persona. No puedo ser la esposa que fue demasiado ingenua o demasiado confiada para ver lo que estaba justo frente a ella. Así que simplemente te vas a ir. ¿Asumir lo peor y marcharte? Voy a casa de mi hermana. Me pondré en contacto a través de mi abogado sobre los próximos pasos. ¿Tu abogado? Las palabras sabían a ceniza. ¿Ya llamaste a un abogado? La llamé ayer. Lo siento, Javier. Lo siento mucho, pero no puedo hacer esto. No puedo estar aquí. No puedo despertarme a tu lado cada mañana sin saber si. No terminó la frase. Solo agarró sus maletas y se fue. Me quedé en nuestra entrada, mi entrada ahora, supongo. Y escuché su coche arrancar. Escuché cómo salía de la cochera. Escuché el ruido del motor desvanecerse mientras se alejaba. La casa se sintió diferente de inmediato, como si le hubieran succionado todo el aire, como si las paredes supieran que ahora albergaban algo tóxico, algo que tenía que ser contenido y aislado. Caminé por las habitaciones vacías que de repente se sentían como un museo de mi vida anterior. La cocina donde cocinábamos juntos todos los domingos. La sala donde veíamos series y discutíamos sobre si tener un perro. El dormitorio donde habíamos hecho planes para el futuro que ahora nunca sucederían. Todo seguía allí. Todos los muebles, todas las decoraciones, toda la evidencia física de nuestra vida juntos. Pero ahora todo era solo cosas. Utilería de una obra de teatro que había terminado sin previo aviso. Me senté en el sofá, nuestro sofá, el que habíamos elegido juntos en 3 tiendas de muebles diferentes antes de que Mónica finalmente encontrara el perfecto, y esperé a que algo me golpeara. Dolor, ira, desesperación, cualquier cosa. Pero solo me sentí vacío,
hueco, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y no hubiera dejado más que el cascarón. La investigación policial fue exhaustiva, humillante y se sintió como ser diseccionado aún con vida. El detective Morales manejó el caso. De unos 50 y tantos años, cabello canoso, ojos que habían visto demasiado y creído muy poco. Llevó la investigación con desapego profesional, pero podía ver el juicio acechando por debajo. En su mundo, en su experiencia, donde había humo, generalmente había fuego. Y la acusación de Tadeo estaba levantando mucho humo. Di declaraciones, múltiples declaraciones, repasé los mismos eventos una y otra vez desde diferentes ángulos. ¿Qué pasó en la carne asada, donde estuve cada minuto, con quién hablé, de qué hablamos Tadeo y yo, cuánto tiempo estuvimos solos en el garaje, que llevamos exactamente a mi coche? Entregué mis registros telefónicos, mi computadora, mi portátil del trabajo. Dejé que revisaran todo. Correos electrónicos, mensajes de texto, historial de búsqueda, aplicaciones descargadas, todo. No tenía nada que ocultar porque no había nada que encontrar. Hablaron con todos los que habían estado en la carne asada. Mi tía, mis primos, la esposa de Daniel, los vecinos que habían pasado a saludar. Todos dieron la misma versión básica. Reunión familiar normal, nada inusual, sin tensión, sin interacciones extrañas. Yo parecía estar bien. Tadeo parecía estar bien. Todo había sido completamente ordinario. Tu sobrino parece creíble, dijo Morales durante uno de nuestros interrogatorios. Estábamos en una habitación gris en la comisaría, con el equipo de grabación funcionando y las luces fluorescentes haciendo que todo pareciera desvaído y deprimente. Es consistente en su historia. Muestra una angustia genuina al discutir el incidente. Sus respuestas emocionales coinciden con lo que esperaríamos de alguien que experimentó un trauma. Porque él cree lo que está diciendo, respondí. Ya había dicho lo mismo unas 5 veces, pero no parecía calar. Pero la creencia no equivale a la verdad. Se ha convencido a sí mismo de que algo pasó. Eso no lo hace real. O tal vez simplemente eres bueno para compartimentar. Morales se reclinó en su silla, me estudió con esos ojos de policía que intentaban ver a través de mi cráneo hasta mis pensamientos. Lo he visto antes. Personas que parecen completamente normales, dignas de confianza, respetadas en sus comunidades, entrenadores, maestros, sacerdotes. Todos dan fe de ellos. Luego cavamos más profundo y descubrimos que han estado ocultando algo oscuro durante años. Son buenos para presentar una cara al mundo mientras hacen algo completamente diferente en privado. Entonces cava más profundo, dije. Cava todo lo que quieras. No encontrarás nada porque no hay nada. Cavaron. Entrevistaron a mis compañeros de trabajo, hablaron con la familia de Mónica, contactaron al centro juvenil donde había sido voluntario hacía 6 años, revisaron mis antecedentes, mis registros financieros, buscaron cualquier señal de alerta o patrón que pudiera indicar culpabilidad. No encontraron nada. Cero, nada, nada incriminatorio, nada sospechoso, nada que apoyara la historia de Tadeo de ninguna manera. Ningún mensaje de texto extraño enviado a ningún menor de edad, ningún historial de navegación cuestionable, ninguna queja o acusación previa, ninguna actividad financiera inusual que pudiera indicar sobornos o dinero para silenciar. Mi vida era un libro abierto y cada una de sus páginas estaba limpia. Debería haberme sentido aliviado, debería haberme sentido vindicado, pero el alivio requiere esperanza. Y la esperanza había abandonado el edificio más o menos al mismo tiempo que Mónica metió sus maletas en su coche. Después de 6 semanas de investigación, la fiscalía decidió no presentar cargos. Evidencia insuficiente, lo llamaron, que es lenguaje legal para no podemos probar que sucedió, pero tampoco podemos probar que no sucedió. Esa conclusión no satisfizo a nadie. La familia de Tadeo estaba furiosa de que no me arrestaran. Yo vivía en este limbo de pesadilla donde técnicamente no era culpable, pero tampoco era oficialmente inocente. La ausencia de cargos no significaba que estuviera absuelto. Solo significaba que no podían meterme en la cárcel. Esto no significa que seas inocente, escribió Laura en el único correo electrónico que me envió después de que se cerró la investigación. Había revisado mi bandeja de entrada obsesivamente durante días, esperando algún tipo de comunicación de alguien de mi familia.
Esto fue lo que obtuve. Solo significa que no pudieron probarlo, continuaba el correo. Tadeo está lidiando con un trauma ahora por tu culpa. Tiene pesadillas. Tiene miedo de estar a solas con hombres adultos. Tú le hiciste esto. El hecho de que la fiscalía no te procese no cambia lo que hiciste. Leí ese correo electrónico probablemente 20 veces. Cada vez esperando que dijera algo diferente. Cada vez decía lo mismo. Mi sobrino de 15 años me había acusado de algo que no hice. Toda mi familia le creyó sin dudarlo. La policía investigó y no encontró nada. Y de alguna manera, yo seguía siendo el villano en su historia. No había forma de ganar, ningún camino hacia adelante que terminara con mi vida volviendo a la normalidad. La decisión de no presentar cargos no fue un final. Fue solo un tipo diferente de infierno. Intenté volver a la normalidad después de que la fiscalía decidiera no presentar cargos. Intenté convencerme de que lo peor ya había pasado, que podría reconstruir mi vida desde aquí. Eso era un pensamiento optimista de primer orden. Lo normal se había ido. Lo normal había hecho las maletas y se había ido con Mónica. En el trabajo, los susurros me seguían como un mal olor. La gente dejaba de hablar cuando entraba a la sala de descanso. Las conversaciones morían a media frase cuando me acercaba. Sorprendía a la gente mirándome y luego apartando la vista rápidamente cuando nuestros ojos se encontraban. Mi jefe, Ricardo, me llamó a su oficina 2 semanas después de que se cerrara la investigación. No perdió el tiempo con charlas triviales. Javier, necesitamos discutir la imagen. ¿La imagen? No, ¿cómo lo estás llevando? ¿O nos alegra que esto haya terminado? La imagen. La firma se enorgullece de su reputación, continuó, enderezando papeles en su escritorio que no necesitaban ser enderezados. Evitando el contacto visual. Tenemos que considerar cómo ciertas situaciones podrían reflejarse en nosotros como organización. No fui acusado de nada, dije. La investigación no encontró nada. Entiendo eso y legalmente somos conscientes de tus derechos. No vamos a rescindir tu empleo, pero sí necesitamos hacer algunos ajustes para la comodidad de todos. Los ajustes comenzaron pequeños. Un proyecto que había estado liderando durante 6 meses fue reasignado a otro contador senior. Sin explicación, solo un breve correo electrónico diciendo que la estructura del equipo se estaba reorganizando. Luego otro proyecto desapareció de mi escritorio. Luego otra invitación a una reunión dejó de llegar. Las reuniones de estado semanales de las que había formado parte durante años de repente sucedían sin mí. Cuando pregunté al respecto, me dijeron que estaban tratando de optimizar la asistencia, reducir los participantes innecesarios. Mi escritorio bien podría haber tenido un letrero de cuarentena. El trabajo de cara al cliente desapareció por completo. Aparentemente, nadie quería que yo representara a la firma ante contactos externos. No se puede tener a alguien acusado de contacto inapropiado con un menor manejando relaciones importantes con clientes, incluso si esas acusaciones no llegaron a nada. Pasé de ser un miembro senior valioso del equipo a ser invisible, un fantasma que rondaba mi propia carrera, viendo a otras personas hacer el trabajo que yo solía hacer. Bruno, un colega con el que había trabajado durante 5 años, era el único que todavía me hablaba. Pero incluso esas interacciones eran cuidadosas, profesionales. Me preguntaba sobre proyectos de trabajo en el pasillo, pero ya no me invitaba a comer. Nunca sugería tomar una copa después del trabajo. Mantuvo su distancia mientras mantenía la decencia humana básica. Lo aprecié, aunque dolía. Al menos me trataba como a una persona en lugar de un contagio. El resto de mis amigos se evaporaron como la niebla de la mañana. David, mi compañero de cuarto de la universidad, mi padrino de bodas, dejó de devolver las llamadas. Le enviaba mensajes de texto y no obtenía respuesta. Llamaba a su teléfono y se iba directo al buzón de voz. Finalmente, lo vi publicar en las redes sociales sobre un viaje de fin de semana con amigos en común de la universidad. Un viaje al que no fui invitado. Un viaje que nadie me mencionó. Mensaje recibido. Melissa había estado en nuestra boda. La amiga de la universidad de Mónica que se había convertido en nuestra amiga. Me eliminó de todas las plataformas de redes sociales el mismo día. Bloqueó mi número.
Me borró por completo de su existencia digital. El club de lectura del vecindario al que había asistido durante 5 años se disolvió de repente. Recibí un correo electrónico de Dora, quien lo organizaba en su casa, diciendo que debido a conflictos de agenda, estaban suspendiendo las reuniones indefinidamente. 2 semanas después, vi a la mitad de los miembros del club de lectura entrando en la casa de Dora con libros y vino. No se habían disuelto, simplemente me habían disuelto a mí. La gente cruzaba la calle para evitar pasar junto a mí. Adultos reales, miembros funcionales de la sociedad, me veían venir y de repente encontraban la otra acera muy interesante, como si lo que yo tenía pudiera ser contagioso por una breve proximidad. Era tóxico, un riesgo, alguien a quien evitar. A menos que quisiera ser culpable por asociación. El chico de la cafetería donde había sido cliente habitual durante 3 años dejó de hacer charlas triviales, solo tomaba mi pedido, preparaba mi bebida y me la entregaba en silencio. No más cómo va tu semana, o comentarios sobre el clima, solo transacciones. Mi tintorera, una amable mujer mayor que siempre preguntaba por Mónica, dejó de hacer preguntas, dejó de charlar, solo registraba mi ropa, me daba un recibo y me decía cuándo recogerla. Incluso la cajera de mi supermercado, que me había visto semanalmente durante años, de repente no podía mantener el contacto visual. Pueblo chico, el chisme viaja rápido. Todos sabían o creían saber. Y lo que creían saber era suficiente para convertirme en un intocable. Había pasado de tener una vida plena, reuniones familiares, cenas, planes de fin de semana, un calendario lleno de obligaciones sociales, a no tener nada. Sin familia, sin esposa, sin amigos, sin círculo social, solo un trabajo que no me quería y una casa vacía que resonaba con la ausencia de Mónica. La soledad era aplastante, física, casi como un peso presionando mi pecho que nunca se levantaba. Me uní a un gimnasio al otro lado de la ciudad donde nadie me reconocía. Iba a horas extrañas cuando estaba mayormente vacío. Compraba mis víveres a las 6 de la mañana los domingos, cuando la tienda era un pueblo fantasma. Empecé a pagar todo con mi tarjeta en lugar de efectivo para poder usar el autopago y evitar la interacción humana. Me convertí en un experto en ser invisible, en moverme por el mundo sin llamar la atención, en existir en los espacios entre las vidas de otras personas. Mónica solicitó el divorcio 3 meses después de mudarse. Los papeles llegaron a través de un notificador judicial que apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Nada dice que tu matrimonio ha terminado como un extraño entregándote un sobre Manila y pidiéndote que firmes por tu propia disolución. Su abogada fue eficiente y fría, claramente cara, claramente experimentada en desmantelar vidas con la máxima eficiencia y la mínima empatía. Las demandas eran directas. Quería la casa, la mitad de todos los bienes, la mitad de mis cuentas de jubilación, un corte limpio. Mi abogado me preguntó si quería luchar. Dijo que podíamos impugnar la división de bienes, argumentar por un acuerdo diferente. ¿Pero cuál era el punto? Mónica ya había decidido quién era yo. Había elegido creer que era capaz de lastimar a un niño. Ninguna cantidad de disputas legales cambiaría ese veredicto fundamental. Lo firmé todo. Dejé que se quedara con la casa que habíamos elegido juntos, los muebles que habíamos escogido, la vida que habíamos construido. Todo estaba contaminado ahora de todos modos, manchado por la acusación y el abandono. Mejor dejarlo todo ir y empezar de nuevo sin nada que intentar aferrarse a los restos de algo que ya estaba muerto. El divorcio fue definitivo en 6 meses, diferencias irreconciliables. El papeleo decía eso. Otra forma de decirlo sería: la esposa creyó que el esposo era un depredador basándose únicamente en la palabra de un adolescente y no pudo vivir con la incertidumbre. Pero diferencias irreconciliables sonaba más profesional. Las noches eran brutales después de que ella se fue. Peores que los días, incluso con todo el aislamiento social y el exilio profesional. Me quedaba despierto en mi casa medio vacía, mirando el techo, repasando esa carne asada en mi cabeza una y otra vez como una película atascada en repetición, tratando de entender qué había pasado, qué había visto o malinterpretado Tadeo, o simplemente inventado por razones que no podía comprender. Apenas habíamos interactuado ese día. Laura había preguntado si alguien podía ayudar a traer cosas de su coche. Había aparcado en la calle porque nuestra cochera estaba llena. Tadeo se ofreció voluntario. Dije que yo también ayudaría, ya que de todos modos me dirigía a mi coche a por mi teléfono.
Caminamos juntos, charlamos sobre la escuela, sobre el equipo de béisbol en el que estaba, sobre cosas normales de chicos de 15 años. Llegamos a mi coche, nos cargamos con bolsas de panés para hot dog y una caja de refrescos, entramos en el garaje, dejamos todo en el congelador que teníamos allí. Tadeo preguntó dónde los quería. Le dije, solo déjalos ahí. Los meteré dentro en un minuto. Él dijo, ok. Volvimos a la fiesta. Todo el intercambio duró quizás 3 minutos, 4 como mucho. No pasó nada. Nada raro, nada inapropiado, nada ni remotamente cuestionable. Llevamos las compras y hablamos sobre béisbol de preparatoria. 3 minutos que de alguna manera destruyeron toda mi vida. Pasé por la ira, la depresión, la incredulidad. Algunos días quería luchar, contratar investigadores para sacar la verdad a la luz por pura fuerza de voluntad. Otros días quería desaparecer por completo, mudarme a otro estado, cambiarme el nombre, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera mi cara o mi historia. Pero debajo de todo había esta verdad más dura y fría de la que no podía escapar. No podía probar un negativo. No podía probar que algo no había sucedido. La ausencia de evidencia no era evidencia de ausencia en la mente de la mayoría de la gente. Era culpable solo por la acusación. Condenado en el tribunal de la opinión pública sin proceso de apelación, sin posibilidad de un nuevo juicio, sin camino de regreso a la inocencia. 6 meses después de la acusación, vendí la casa. De todos modos, no podía pagarla con un solo ingreso y no podía soportar los recuerdos incrustados en cada habitación. La cocina donde Mónica y yo habíamos cocinado juntos. El dormitorio donde habíamos planeado nuestro futuro. La oficina donde había recibido ese primer mensaje de Laura. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Una recámara, cocina básica, baño funcional. Nada lujoso, nada que requiriera un apego emocional, solo un lugar para existir. Acepté un trabajo en un despacho contable más pequeño que no conocía mi historia, ni siquiera estaba en el mismo parque empresarial que mi antigua oficina. Llegaba, hacía el trabajo, cobraba un sueldo y me iba. Nadie me conocía. Nadie hacía preguntas. Era perfecto. Corté todo contacto con todos los que me habían abandonado, bloqueé números de teléfono, eliminé por completo las redes sociales, creé la mayor distancia posible. Si podían creer lo peor de mí tan fácilmente, sin pruebas ni siquiera una duda razonable, no merecían un espacio en mi vida. Ni entonces, ni nunca. La soledad era aplastante. Había pasado de una vida plena, reuniones familiares, cenas, planes de fin de semana, a una existencia solitaria, medida en silencio y rutina, trabajar, casa, dormir, repetir. Me uní a un gimnasio al otro lado de la ciudad donde nadie me reconocía. Compraba los víveres durante las horas de poca afluencia. Me convertí en un experto en evitar el contacto visual. 8 meses después de la acusación, todo cambió. Daniel llamó, lo cual fue extraño porque no habíamos hablado desde que me envió un mensaje de texto de 2 frases llamándome una vergüenza para la familia. Tadeo admitió que lo inventó, dijo sin preámbulos. Estaba en mi apartamento, comiendo comida para llevar recalentada frente a mi computadora portátil. De hecho, me reí, no una risa feliz. Un sonido hueco e incrédulo que me sorprendió incluso a mí. Dilo de nuevo. Confesó. Rompió a llorar con Laura y papá. Dijo que inventó todo. Estaba enojado por alguna estupidez. Quería atención. No lo sé. Ahora está hecho un desastre. Se siente terrible por lo que hizo. Me quedé allí en silencio, esperando que algo, alivio, vindicación, rabia, surgiera. No llegó nada, solo un extraño entumecimiento. Javier, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Nos equivocamos. Todos lo sentimos mucho, mucho. Queremos que vengas a cenar este fin de semana. Mamá va a cocinar tu platillo favorito. ¿Podemos hablar? Averiguar cómo seguir adelante como familia. No. ¿Qué? Dije. No. No voy a ir a cenar. No voy a seguir adelante. No voy a hacer nada de esto. Javier, tenía 15 años. Cometió un error estúpido,
Pero ahora lo ha admitido. Todos queremos arreglar esto. No hay forma de arreglar esto. No pueden destruir la vida de alguien y luego arreglarla con estofado de res y disculpas. ¿Qué quieres que hagamos? Admitimos que nos equivocamos. Tadeo está devastado por lo que hizo. Papá llora cada vez que surge tu nombre. Mamá no ha sido la misma desde que descubrimos la verdad. Bien, dije. La palabra salió plana y fría. Deberían sentirse terribles. Deberían llorar. Deberían perder el sueño por lo que me hicieron. Pero sus sentimientos ya no son mi problema. Estás siendo irrazonable. Estoy siendo razonable por primera vez en mi vida. Todos ustedes tomaron su decisión hace 8 meses. Eligieron creer la historia de un chico de 15 años sin una sola pizca de evidencia. Sin siquiera pedir mi versión. Solo estoy viviendo con las consecuencias de su elección. ¿Es familia? Yo también lo era. Tiempo pasado. Dejaste eso muy claro cuando papá me cerró la puerta en la cara. Colgué, bloqueé su número, no sentí nada. Laura lo intentó después. Apareció en mi edificio de apartamentos, tocó el timbre de mi unidad unas 50 veces hasta que finalmente respondí al interfono solo para que se detuviera. Javier, por favor, déjame subir. Necesitamos hablar. No necesitamos hacer nada. Vete a casa, Laura. Tadeo quiere disculparse contigo en persona. Necesita cerrar ese capítulo. De hecho, me reí de eso. ¿Él necesita cerrar el capítulo? ¡Qué gracioso! Dile a Tadeo que puede escribir su disculpa en un diario y no mostrársela a nadie. No quiero verlo, saber de él, ni pensar en él nunca más. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Él destruyó mi vida porque quería atención. Tendrá que vivir con eso. Y tú también. Le creí a mi hijo cuando dijo que le había pasado algo terrible. ¿Qué se suponía que hiciera? Hacer preguntas. Buscar pruebas. Confiar en la persona que conocías desde hace 37 años en lugar de asumir inmediatamente lo peor. Pero no lo hiciste. Elegiste. Y ahora te toca vivir con esa elección para siempre. Soy tu hermana. No, dije. Eras mi hermana. Esa persona ya no existe. Ahora vete antes de que llame a la seguridad del edificio. ¿Se fue? La observé desde mi ventana mientras se sentaba en su coche durante 20 minutos, llorando. No sentí nada. Ni satisfacción, ni culpa, ni tristeza, solo el vacío donde antes vivían esas emociones. Mis padres intentaron un enfoque diferente. Enviaron una carta, escrita a mano, con las firmas de ambos al final, llena de disculpas y lamentos y explicaciones sobre cómo habían estado protegiendo a su nieto. La leí una vez y luego la trituré. Mónica se enteró por rumores sobre la confesión de Tadeo. Llamó desde un número que no reconocí, así que contesté. Javier. Me enteré de lo de Tadeo. Lo siento mucho. Debería haberte creído. Sí, deberías haberlo hecho. ¿Podemos hablar? Quizás tomar un café. ¿Por qué haríamos eso? Porque cometí un error. Dejé que otras personas me influyeran en lugar de confiar en mi esposo. Quiero arreglarlo. El divorcio es definitivo, Mónica. No hay nada que arreglar. Terminamos. Todavía te amo. Amabas a quien pensabas que era. Cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando más importaba, te acobardaste. Elegiste la paranoia de tu mamá por encima de 12 años de matrimonio. Eso no es amor. Es conveniencia que se evaporó bajo presión. Eso no es justo. La vida no es justa. Aprendí eso cuando mi esposa hizo las maletas y se fue porque no podía mirarme sin preguntarse si era un depredador. Tomaste tu decisión. Vive con ella. Colgué. Bloqueé ese número también. Durante los siguientes meses, todos probaron tácticas diferentes. Correos electrónicos, cartas, aparecer en mi lugar de trabajo. Mi mamá dejó mensajes de voz llorando sobre cómo había perdido a su hijo y no podía soportarlo.
Daniel intentó el ángulo de la culpa, sobre cómo estaba destrozando a la familia por ser terco. Lo ignoré todo, cambié mi número, me mudé a un apartamento diferente en otra parte de la ciudad, levanté muros tan altos que nadie podía escalarlos. Un año después de la confesión de Tadeo, conocí a Ana en una conferencia de trabajo. Era una analista financiera de Monterrey. Inteligente, divertida y refrescantemente directa. Tomamos un café, luego cenamos, y luego comenzamos una relación a larga distancia que finalmente se convirtió en ella mudándose a mi ciudad. Le conté todo en nuestra tercera cita. Pensé que merecía saber en qué se estaba metiendo. Escuchó toda la historia y luego dijo, así que tu familia te abandonó basándose en una mentira, destruyó tu vida, y ahora están enojados porque no los perdonas. Básicamente, sí. Bueno, que sigan enojados. No les debes el perdón. Fue entonces cuando supe que ella era diferente. No intentó arreglarme ni convencerme de que me reconciliara. Simplemente aceptó que algunas cosas están demasiado rotas para repararse. Construimos una vida juntos, pequeña, tranquila, cuidadosamente construida. Conoció a mi colega, Bruno, y a las otras 2 personas que había dejado entrar cautelosamente en mi órbita. Nunca me presionó para expandir mi círculo o contactar a mi familia. Entendió que la vida que tenía ahora era intencionalmente limitada y a ella le parecía bien. 2 años después de la confesión de Tadeo, mi papá tuvo un infarto. Súbito y fulminante. Daniel me localizó a través de mi empleador, llamó al número de mi trabajo. Papá se fue, dijo. Sin rodeos, sin preámbulos. El funeral es el sábado. Mamá pregunta si vendrás. Lo pensé durante quizás 5 segundos. No. Javier, es nuestro padre. Lo era. También fue el hombre que me cerró la puerta en la cara y me llamó asqueroso. Esa fue nuestra última interacción real. Prefiero no agregar un funeral a la colección. Se arrepintió de cómo te trató. Hablaba de ello constantemente en sus últimos años. Bien. Debería haberse arrepentido. Pero el arrepentimiento no me obliga a presentarme y hacer que todos se sientan mejor con su muerte. Esto no es sobre él. Es sobre mamá. Está devastada. Verte la ayudaría. Entonces debería haber pensado en eso hace 8 años, cuando creyó lo peor de mí de inmediato. Lo siento. Papá está muerto. Lo siento. Mamá está sufriendo, pero no soy responsable de consolar a las personas que me destruyeron. Hubo un largo silencio al otro lado. Te has vuelto duro, dijo finalmente Daniel. Me he vuelto honesto. Hay una diferencia. No fui al funeral, no envié flores, no envié una tarjeta. Dejé que mi ausencia hablara por sí misma. La familia podía interpretarlo como quisiera. Había terminado de gestionar sus sentimientos sobre mis límites. Ana me preguntó si me sentía culpable por no haber ido. No, dije. Debería. La mayoría de la gente lo sentiría. Era tu padre. Los padres de la mayoría de la gente no los repudian por la mentira de un adolescente. Yo no soy como la mayoría de la gente. Me besó la frente. No, definitivamente no lo eres. 10 años después de la acusación, me encontré con Laura en un aeropuerto. Ambos viajábamos por trabajo y terminamos en la misma puerta de embarque. Ella me vio primero. Su rostro pasó por una ráfaga de emociones, sorpresa, esperanza, dolor, resignación. Se acercó con cautela. Javier. Hola, Laura. Nos quedamos allí, incómodos. Una década de silencio entre nosotros, pesada como el concreto. ¿Te ves bien?, se aventuró a decir. Tú también. Tadeo está en la universidad ahora, le va bien. Estudia psicología. Quiere trabajar con adolescentes con problemas. Qué apropiado, dije. Mi tono era plano. Ella se estremeció. No es la misma persona que era a los 15. Yo tampoco. Todavía pregunta por ti. Se pregunta si lo has perdonado. Dile que no lo he hecho. ¿Lo harás alguna vez? Consideré la pregunta honestamente.
Quizás algún día llegue a un punto en el que el perdón se sienta posible, pero no cambiará nada entre nosotros. El perdón no significa reconciliación. ¿Qué se necesitaría para la reconciliación? Nada. No hay nada que nadie pueda hacer o decir que reconstruya lo que se rompió. No se puede destocar una campana. No se puede deshacer lo que aprendí sobre todos ustedes. Nos equivocamos. Lo hemos reconocido. Nos hemos disculpado. ¿Qué más podemos hacer? Nada. Eso es lo que sigo tratando de decirte. Este no es un problema que puedas resolver. Es una consecuencia con la que tienes que vivir. Nuestro vuelo comenzó a abordar. Ella vaciló. Te extraño, dijo. Extraño a mi hermano. Tu hermano murió cuando le creíste a Tadeo sin dudarlo. Ahora soy otra persona. Esa persona no sobrevivió a lo que todos ustedes le hicieron. Yo soy quien vino después, y ya no tengo la capacidad de ser tu hermano. Eso es cruel. ¿Es la verdad? Subí al avión primero, la dejé parada en la puerta de embarque, no miré hacia atrás. Ana me preguntó sobre el encuentro cuando llegué a casa. Le dije la verdad. No sentí nada. Ni arrepentimiento, ni alivio, ni tristeza, solo el reconocimiento de haberme encontrado con alguien de mi pasado.